Hola, apreciados amigos y amigas que siguen nuestro café literario Verónica Ascensión. Hoy con un agradable invitado de honor, el licenciado Guillermo Ascensión, contador de profesión, escritor, ensayista, y de nuevo con nosotros, porque ya ha estado en un programa o dos anteriormente, pero hoy viene con un plato fuerte. Hoy tenemos una conversación sobre un personaje mundial, un personaje que nosotros, como hermanos, hemos seguido su obra a través de los años. Se trata del prócer cubano José Martí, poeta, humanista, esa gran figura universal que nos atrapó desde muy joven con esa gran obra, impresionante obra que está recogida en unos 25 tomos, cada tomo de más de 400 páginas. Creo que un programa no es suficiente para hablar del prócer cubano, pero vamos a intentarlo. Guillermo, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti y mucho gusto. Me siento muy a gusto de estar aquí por segunda vez, tu programa. Muy buen programa. Siempre te dije la otra vez que cuando he visto las otras versiones, las personas que han pasado por aquí, han sido programas muy buenos. Gracias, viniendo de ti, que eres bastante crítico. Sí, y crítico. Es un halago. Viniendo de ti es un halago, porque yo sé que tú eres muy crítico con todo lo que lees y lo que ves por televisión. Guillermo, ese tema, José Martí, lo quise tratar contigo porque sé que tú has leído parte de su obra y que estos últimos años te veo también haciendo anotaciones en algunos de los tomos de José Martí, esa gran obra que tuve el privilegio de traerles de Cuba, los 25 tomos que me los obsequió el Instituto Martiano de La Habana. ¿Qué tú buscas en esa obra? Cuando te veo así que estás tomando notas, ¿estás buscando algo sobre la infancia de José Martí? Sí, lo que sucede es que ha habido una coincidencia. Tú me invitas al programa, lo que es muy placentero para mí, y coincide con que yo estoy haciendo un trabajo de investigación. Voy a dar el nombre, se llama 3 documentos y su legado para la historia. Su legado para la historia. Es el Manifiesto de Montecristi, Martí Máximo Gómez. Así es. Manifiesto Comunista, Karl Marx, Federico Engels, y la historia me resolverá, Fidel Castro. Entonces ha coincidido. Yo he estado sacando informaciones de las obras completas de Martí, que son 25 tomos, 24 más el índice. Sí. Sí, como tú indicas, casi 500 páginas cada uno. Cada uno es una gran obra. Una gran obra. Y yo lo consulto mucho porque Martí tiene la virtud, vamos a llamar, de que uno al azar abre cualquier tomo de eso. Y eso que lee, esa prosa, se queda pasmado. O sea, al azar se abre cualquier tomo y cualquier tema de él, ensayo, crónica, esas crónicas que escribía. Es impresionante. Es un castellano que impresiona, diferente. Sí. Diferente. Yo leo mucho 2 tomos que hay de las cartas, el epistolario de José Martí. Sí. Eso es una cosa impresionante. Sí, el epistolario. Leer el epistolario, hay que ver cómo Martí escribía una carta. Era poesía lo que escribía. Sí, en esa época Simón Bolívar escribió creo que más de 3.000. Se usaba mucho eso. Y al dictado, en una hamaca. Él estaba en la hamaca y dictaba. Y gente, los amanuenses escribiendo más de 3.000. Bolívar también. Eran figuras. Y Martí escribía cartas, y muchas cartas, y las crónicas que mandaba a los periódicos de Argentina, México. Las crónicas. Nueva York. Vivió acá alrededor de 15 años en Nueva York y describía la ciudad, escribió las crónicas sobre esa ciudad. Esas descripciones. Hasta los venteros, los carruajes, todo. Parece que desde la habitación de él veía. Y algunas exposiciones que iba de pintura, exposiciones de pintura, sí. Él hacía una crónica. Una crónica de todo, porque él tuvo una corta edad, murió a los 42 años apenas, y aparenta que fue 100 años. De 100 años. Acaparó mucho y una visión muy amplia sobre las cosas, y lo tocó todo.
la ciencia, la sociología, el arte en general, la pintura, una vida cultural plena llevó. En tu trabajo de investigación con Martí, leyendo, ¿cómo tú visualizas ese Martí en la infancia? ¿De dónde viene sí, esa grandeza? Eso es muy, tú sabes, eso me creó curiosidad a mí, yo pensar, ¿por qué Martí escribía tan bien cuando el español, los españoles, los padres eran españoles, en Cuba vivían españoles, y los mismos españoles de España, o sea, ¿por qué él escribía diferente? Yo decía, eso tenía esa curiosidad. Sí, como de qué cuna vino eso. Sí, de dónde salió que él escribiera tan bien. Juan Bosch dice que ni los españoles escribían como él, muy diferente. Nacido en el 1853. Sí, en el 53, en enero, igual que Duarte. Sí. Duarte en el Una 13. coincidencia. Sí, una coincidencia. 26 de enero. Resulta que él tuvo un roce muy fuerte en Nueva York con los exiliados cubanos de la guerra grande, como le llaman, del 68, de los 10 años. Entonces ahí estaba lo máximo de Cuba, porque fueron muy maltratados por los españoles a raíz. Y se fueron al exilio. Se fueron a Nueva York y Tampa. Sí. Esa colonia ahí. Ahí había traductores, profesores de inglés, de lengua española, lexicógrafos, la mejor biblioteca hispanoamericana. Críticos lo tenían todo. Sí. Y ahí había una figura que se llama Félix Varela, que dicen que fue el hombre que enseñó a pensar a los cubanos. Imagínate, un cura. Y ese estaba ahí. Entonces, grandes figuras cubanas estaban en el exilio. Y ese era el roce de Martí. Aparte de que vivió en España, cuando los españoles lo maltrataron con apenas 16 años, que lo mandaron a Isla de Pino, al presidio, que escribió un libro, El presidio político en Cuba, y tuvo un tiempo en España, y ahí él se rozó siempre con los escritores, Castelar. Así es. Y así en es. Nueva York tuvo ese fue su ambiente, un ambiente magnífico. Sí, de primer orden. Sí. Guillermo, vamos a hacer una primera pausa para escuchar a nuestros patrocinadores, los mensajes del Banco de Reserva y la Junta Central Electoral, y regresamos contigo para hablar de ese Martí en Nueva York, en esa época, porque es tanto lo que escribió que yo creo que amerita que le dediquemos un segmento solamente a eso. Volvemos en breve. Regresamos a nuestro programa en este día con nuestro invitado de honor, Guillermo Ascensión. Guillermo, en el segmento anterior quedamos en esa infancia de Martí, que lo marcó un poco, y después su vida en Nueva York, todo lo que hizo, literatura, política y el mundo cultural en que se movió. Exactamente. Sí, Martí desde muy jovencito fue rebelde con lo de la independencia de Cuba. Eso lo marcó toda la vida. Un compañerito de estudio lo hizo como se batió. Y él le dijo, ¿sabes cómo se castigaba la apostasía en la antigüedad? Que era la gloria de los apóstatas. Muchacho, y cómo se expresaba. Poeta. Que era la gloria de los apóstatas. ¿Sabes cómo se castigaba en la antigüedad? Un alumno del profesor José María Mendive debe saber contestar esa pregunta. Mendive tuvo una influencia muy grande poeta, en Martí, muy grande en Martí. Y él dice eso. Entonces va a Isla de Pino y lo torturaron al pobre, lo maltrataron mucho. Y otra pregunta que yo siempre me hacía era, ¿por qué los libertadores de América son hijos de españoles? ¿Por qué quieren independencia si son los mismos españoles? Martí es español, hijo de españoles, Simón Bolívar. Y la realidad es que le llamaban los criollos, los que nacían de españoles en nuestros países. Los criollos no tenían los mismos derechos. No sé jurídicamente hasta dónde estaban las limitaciones, no manejo eso, pero eran maltratados y no tenían el mismo trato que los españoles.
Y de ahí viene esa rebeldía de vamos a ser independientes. Así es. Sí, entonces Martí tuvo eso por meta desde jovencito, la independencia Entonces de Cuba, su vida en Nueva junto York. con la de Puerto Rico. Con la de Puerto Él Rico. quería la de Puerto Rico. Así mismo. De un pájaro las dos alas. Sí. Así mismo. Su vida en Nueva York, todo lo que hizo en el mundo literario, el mundo cultural y político. Desplegó una actividad extraordinaria en política, en el campo político. Viajó a muchísimas ciudades recaudando fondos para la independencia de Cuba. Se juntó con muchos grupos, organizó un tremendo orador, donde iba impresionaba el orador. Hablaba igual que escribía. Sí, un gran escritor, gran orador. Bueno, alguien dijo, un político español dijo, no he conocido ni aún en castelar el español, un conversador tan admirable. Sí. Dejaba Ni aún en castelar un conversador al tan público admirable. así. Sí, y un gran conversador porque tenía un bagaje cultural muy amplio. Era fácil para Martí él conocía todos los escritores y de todas las áreas, los filósofos, los socialistas utópicos franceses, Saint-Simon, Fourier. Él los menciona en esas obras. En esas obras aparece toda esa, pero aparece una figura cumbre del siglo XX, que murió en el siglo XIX, que es Carlos Mar. Carlos Mar ha muerto. Merece honra porque luchó por los pobres. En las obras completas hay 4 tomos donde él menciona, donde hay artículos de él sobre Carlos Mar. La mayoría de la gente no conoce eso. Bueno, y sabemos que Martí perteneció al Partido Revolucionario. Fundó el Partido Revolucionario Cubano. Cubano en Nueva York. Hubiera fundado el comunista cubano, posiblemente si le hubiera tocado vivir en esa época. En esa época, sí mismo. Porque él era antiimperialista. Él dijo, el norte es revuelto y brutal que nos desprecia. He vivido en el monstruo y le conozco las entrañas. Así. Famosa frase. Porque la frase porque yo creo que se puede hacer un libro. No sé si hay un libro nada más de frases de Martí. Frases que han sido leyendas y que se repiten a diario y a veces no se saben que son de Martí porque no citan. Desde que uno era pequeño oía que la gente decía, como decía José Martí, desde la primera infancia uno oía eso. Y José Martí le escribió a los niños, le escribió a la infancia, escribió a María Mantilla. Sí, a María Mantilla, cartas a María Mantilla. Que es una belleza. Y la Edad de Oro. Y la Edad de Oro. La Edad de Oro, sí. ¿Qué Edad de Oro? Tenía una ternura, una sensibilidad increíble. Y como te digo, penetró en la ciencia. Nada escapaba, era como un pulpo. Un pulpo. Él habla de los últimos descubrimientos. Lo último, él estaba en lo último, en todo al día. Entonces Martí en las noches, una noche se ponía su traje y salía a una actividad en Nueva York. Y esa misma noche escribí una reseña de esa actividad. Con una que chalina, era, según aparece en la foto, una chalinita. Una chalinita que era como le decían antes. Vestida de negro, como decía Neruda, mi traje negro de poeta. Pero como porque los poetas como que se vestían de negro, no sé si. Sí, había como esa formalidad. Sí, una formalidad. Sí, y entonces, pero Martí salía de ahí a escribir. Sí, entonces él describía la ciudad de Nueva York. Habla de la modernidad, de cómo eso empezó a hacer esas construcciones, esa ciudad cosmopolita. Él lo describe todo eso. Ese Nueva York que vemos ahora, que nacía. De las obras de lo que tú has leído, ¿qué es lo que más te ha impresionado de Martí? Como poeta, Martí como político, Martí como el de las reseñas, porque hay libros que son puras reseñas de acontecimientos, crónicas. Sí. Bueno, los versos sencillos a mí me han marcado y los releo y bueno, son conocidos por y han caminado. Si ves un monte de plumas, es mi verso lo que ves, mi verso es un monte, es un abanico de plumas. El de Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte. Que fue musicalizado. Arte soy entre las artes. En los montes soy. Poemas musicalizados. Y el que dice de junio, ¿cómo es la? De junio como en enero. Cultivo una rosa blanca. Cultivo una rosa blanca. Oh, pero imagínate. Eso es increíble. Eso era obligatorio, ¿eh? Sí, en los tiempos nuestros de nuestra educación.
Era obligatorio aprenderse Cultivo una rosa blanca. Esa poesía modernista, porque él fue incluso como precursor del modernismo, que sigue con Darío. Y está la anécdota de cuando se encuentran, que Martí lo abraza y le dice hijo a Darío. Entonces Darío empieza con la renovación del idioma castellano, con su modernismo. Por esos versos sencillos y esas crónicas, cartas. Sí, son impresionante. Guillermo, vamos a hacer en una segunda pausa y volvemos contigo para hablar un poco de José Martí en la independencia y frases famosas de José Martí y algunas de tus ideas del legado que dejó José Martí a la humanidad. Volvemos en breve. De nuevo en nuestro café literario con el escritor Guillermo Ascensión. Guillermo, un tema fascinante. Creo que te prometo o te invitaré a un segundo programa para hablar de José Martí, porque José Martí tenemos que traer algunas frases célebres para leerlas, tenemos que traer algunos poemas. Entonces yo creo que a Martí hay que darle un segundo programa. Esas frases han servido de epígrafe a muchos escritores. Y son que han caminado el mundo. Sí. Entonces yo creo que amerita un segundo programa para eso. Vamos a hablar ahora un poquito en este último segmento de el vínculo de José Martí con la República Dominicana, el manifiesto de José Martí y con Máximo Gómez y el vínculo con la literatura. Sí, Martí... Recuerda que Martí hizo un prólogo de Enriquillo, de Galván. Sobre Enriquillo. Sí. Y era amigo de Pedro Enrique Ureña, y de Pedro Enrique Ureña, del papá, Enrique Enrique Carvajal. Y tuvo encuentros con ellos. Cuando vino a nuestro país, visitó nuestro país 3 veces. ¿En 3 oportunidades tuvo? En 3 oportunidades, sí. Porque estuvo en Baní. Sí, y Montecristi. Y Santiago. Y Santiago. Sí. Y sí, él caminó por ahí, por esa zona del Sí, creo que una vez se trabajó en la ruta de Martí. Sí, hicieron ese trabajo. Él vino después al encuentro con Máximo Gómez, porque Gómez peleó en la guerra de los 10 años y llegó la técnica de guerra que los cubanos no conocían, que es lo que siempre se ha destacado, la carga al machete y esas cosas. Y le dijeron, mira, el hombre tuyo para hacer la independencia de Cuba está allá en Montecristi, voy a buscarlo. Me imagino que así fue la conversación. Uno se imagina, ¿verdad? Máximo Gómez. Él viene a su encuentro con Gómez. Y es famoso que Gómez le dijo que a cambio de qué lo iba a ayudar a independizar a Cuba. Y ¿qué le ofrece? Y Martí le dijo, no tengo nada que ofrecer que el placer del sacrificio y la ingratitud probable de los hombres. Oye, una cosa... Bellísima. Cualquiera no va después que le dicen una cosa así. El placer del sacrificio y la ingratitud probable de los hombres. Entonces suscribieron el manifiesto que lo redactó José Martí aquí. Que es una pieza. Me imagino que tirado en una hamaca ahí en Montecristi. Y lo filmaron. Una pieza con una caligrafía. Yo tengo un ejemplar donde aparece el manuscrito. El manuscrito, sí, copia del manuscrito con una caligrafía extraordinaria. Que cuando uno va a Montecristi y visita esa casa, uno se queda... Sí, en la casa. Cada vez que yo entro a esa casa me quedo como así, como que tú te quedas pensando que están ahí ellos dos. Parece que uno se ubica ahí. Y cuando yo vi el morro, pensé, los mismos ojos, esos ojos, los ojos Martí. Sí, pensé en los ojos de Martí viendo el morro. Es una casa bendecida. Como que me ubiqué en la época, en Gómez y Martí. Una casa tan simbólica. Sí. Y suerte que es muy visitada. Todo el que va a Montecristi tiene que ir a esa casa que la mantienen, por cierto, muy bonita y llena de fotografías de Martí. Es una historia muy bonita esa de Martí y Gómez. Tuvieron un encontronazo también. Claro, como dos figuras. Que Emilio Cordero Michel dijo que Gómez era mal hablado. Como guardia, fuerte. Fuerte, un tesón. Por eso ganó esa guerra. Oye, era fácil. Había que respetarlo, hombre. Y Martí era un poeta. Sí, entonces hubo un problema entre él, Maceo y Martí. En una reunión que se tuvieron y se dijeron lo que tenían que decirse.
Sí, Y- tres grandes. Tres grandes, Maceo. pero no, el titán de bronce, Maceo, que tenía vínculos consanguíneos con nosotros, porque creo que la mamá era... Sí, había un vínculo sí, que lo mantuvo muy sí. cercano a nosotros. Sí. Y bueno, se suscribe el manifiesto y arrancan para Cuba. Y ahí viene el problema porque Martí fue muy acusado entre los cubanos, a pesar de que era un orador fogoso y aglutinaba y tenía gente, hubo una parte de ellos, porque estaban divididos en muchos sectores, Como siempre. que lo estaba acusando de muy, muy teórico y no práctico. Y eso quizá influyó en eso de él coger a pelear. A pelear Cuando sin... Gómez le dijo que no. Y él escribió Moriré de cara al sol. Yo soy que lo hizo Martí como que se inmoló. sí, se inmoló. Martí, porque Martí no era un militar. Sí, él quería completar su obra y dijo de la vida al sepulcro, de la victoria o el sepulcro. Dijo él. Sí. Sí, la victoria al sepulcro. Pero ese tránsito de ellos, desde aquí, desde Montecristi para Yo soy Cuba. hombre como hombre, moriré de cara al sol. Sí, yo sé. Imagínate en una yola, en una cosa. Sí. Con unos dominicanos había otros. Suerte que tenemos eso todo tan documentado. Sí. Suerte que los cubanos también Sí, se han eso está ocupado. bien documentado, sí. Muy sí, bien sí, documentado, y los cubanos se han ocupado tanto de José Martí. Sí. Para ellos es como el bastión. Es el más universal de los cubanos, empezando por ahí. No, Martí es prácticamente Cuba, una influencia, la cantidad de libros que se han escrito, el legado. Hay un instituto martiano. Un instituto que trabaja. Es que esa obra literaria donde no queda nada, lo tocó todo, y la visión. Él se mete hasta en David Ricardo, Adam Smith, los economistas ingleses. Yo creo que se debería... El índice onomástico, por ejemplo, que es un tomo. Un tomo completo. Es un tomo, Sí, el índice. sí. De esas 24, Obras. esos 25 tomos, ¿no? Que es el índice. Y ahí figuran todas las personalidades importantes de su época. Yo te Él las invito, conoció. Guillermo, porque ya estamos terminando. Yo te invito a que sigamos hurgando como tenemos los 25 tomos, somos privilegiados, ¿verdad? Para que hagamos un segundo programa con algunas lecturas de alguna carta. Correcto. Alguna carta de José Martí a Mercado, su amigo. Sí. Algunas poemas de Mercado, Martí. Porque yo creo que son como cartas que hay que tenerlas como a mano. Mira, hay algo curioso y jocoso. Yo estuve viendo eso en estos días, unos trabajos que se han hecho, que en la oficina de Martí en Nueva York había una foto detrás y aparece un hombre con una barba y no se sabía quién era y se dice, o que era Walt Whitman, tenía su barba, el gran poeta norteamericano, o Carlos Mar. Y hay alguien que era amigo de un médico que escribió, parece que era Mar, no tenía atrás. Una foto. Una foto. Esas son de miles, de cientos de miles de anécdotas alrededor de José Martí y esa vivencia. Hay más inclinación, se inclina más la cosa que era Carlos Mar. Sí, bueno, y si hubiera sido Whitman, también tenía una gran inspiración. Es decir, que creo que había otro de Lincoln. Uno en la parte política y el otro en ese mundo literario de Whitman. Pero eso se está investigando. Qué bien, qué bien. Siempre se está investigando todo alrededor de Martí. Sí, son figuras donde con muchas facetas. Era filósofo, recuerda, educador. Sí, un humanista. Un humanista, sí. Un humanista. Guillermo, gracias por venir, por aceptar estar aquí hablando de José Martí el Grande, el cubano universal, querido por nosotros como si fuera nuestro. Yo siento a Martí. Bueno, él decía nuestra América. Nuestra América. La diferenciaba de la Norteamérica. Sí, yo con los cubanos, bueno, se tienen que sentir bien, pero yo asumo muy Martí, antillano. Antillano. Sí, hablar de Martí también nos acerca mucho a ese otro grande
que fue Eugenio María de Hostos. Hostos y Betances. Y Betances, es decir, que es una, sí, es una trilogía ahí sí, de grandes que nos enelvan y que nos han ayudado a vivir mejor de lo que... Y que Hostos es como de nosotros. Hostos nuestro, bueno, está aquí. Vive en Puerto Plata. Y sus restos están aquí. Y fue el gran educador. Sí. El que nos formó a nosotros en los tiempos de la buena educación. Bueno, así como yo dije que decían que Varela había enseñado a pensar a los cubanos, se podría decir que Hostos enseñó a pensar a los dominicanos. Así es. Oye, como vamos hilvanando, yo creo que vamos, el próximo programa será excelente. Las gracias a ti por invitarme y estoy dispuesto a seguir con estos temas tan maravillosos. Muchísimas gracias. Los invitamos a que nos sigan este domingo por Hey Televisión, canal 56 de Claro, a las 11 de la mañana, con repetición a las 9 de la noche. Y nos pueden seguir en todas las redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias.